Ahora sí, ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde se encuentren. Aquí son allá en España. Para aquellos que estén en España, son las 9 de la noche. Es la misma hora de siempre. Para cuando tenemos las reuniones de Zoom, tenemos el canal de WhatsApp donde publicamos el enlace de entrada y también en la gran mayoría de los vídeos en la zona de los comentarios. Hoy tenemos un estudio y luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas y según cómo esa sección vaya, pues estaremos subiendo también de esa sección clips o pequeños cortos, como hemos estado haciendo últimamente, de los últimos estudios, entre otros de Daniel 13 y Daniel 14 y los pequeños extractos que vamos recolectando de la sección de preguntas y respuestas. Tempranito aquí en Australia, todavía es oscuro a la mañana del domingo para mí. Y sé que si alguien está en Canadá, no, ya si está en Canadá, no sé que esté en Vancouver, que igual esté muy tarde a la noche del viernes. Pero por lo demás, bienvenidos a todos. En el día de hoy tenemos un estudio que hemos titulado exactamente, vamos a ver cómo lo publicamos en el canal de WhatsApp, el título exacto, ¿cómo fue? ¿Por qué 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿Ok? Como una pregunta genuina que se puede hacer una persona que lleva leyendo la Biblia 20 años, como se la puede hacer una persona que dice, bueno, a mí me interesaría leer la Biblia y tengo preguntas. Y una de las preguntas más elementales puede ser, ok, ¿por qué 27 libros? ¿A qué me refiero 27 libros? Pues ¿por qué no 25? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 35? ¿O por qué no 10? ¿Por qué 4 evangelios en lugar de 5? ¿O 6? ¿O 2? Hay gente que cree que hay 4 evangelios porque solo había 4. Hay extractos de 100 evangelios diferentes. Extractos de 100. Pero, o sea, extractos antiguos, ¿no? Que tanto la arqueología como la arqueología o las recopilaciones históricas, etcétera, nos dan a entender que hay por lo menos 100. ¿Ok? Sólidos con extractos, más que extractos, sino con material más grande, alrededor de 70. Y sin embargo tenemos 4. ¿Por qué 4? ¿Ok? Entonces, antes de entrar en el estudio de hoy, me gustaría comentar, principalmente para aquellos que no son regulares al canal o que son nuevos en este canal, que tenemos bastantes programas. Hay como más de 1000 programas en el canal. Y yo sé que vivimos en una sociedad en la cual lo último es lo mejor. Eh, hay gente que son nuevos en el canal y tratan de llevar el paso escuchando los últimos programas. Mientras que aquellos de vosotros que ya lleváis un tiempo revisando el material que tenemos en el canal de seminarios, pues evidentemente ya lleváis 2, 3 años, 4 años, etcétera, con ciertas estructuras ya formadas y ciertos conceptos ya muy clarificados. Entonces, para esas personas que son más nuevitas, me gustaría que como complemento al estudio de hoy, y dejaremos el enlace en la sección de comentarios y en la descripción del vídeo, 4 programas que tenemos en el canal desde hace 3, 4, 5, 6 años atrás, ¿ok? Con relación a la Biblia en general y al Nuevo Testamento de roce, tenemos 100 años sin Biblia. Este es el programa. 100 años sin Biblia. Tenemos también, sobran 66 libros. Son 2 estudios diferentes. 100 años sin Biblia y sobran 66 libros. Y luego, con eso en general, con lo que puede ser la Biblia en general. Y luego, con referencia específicamente al Antiguo Testamento, al Tanaj judío, al Antiguo Testamento,
Tenemos Moisés y el dedo de Dios, que sí que es una serie de 3 programas. Moisés y el dedo de Dios. Y también tenemos el origen histórico de las 12 tribus de Israel. Es origen histórico de las 12 tribus de Israel, no origen bíblico, porque en el origen bíblico pues tenemos la historia bíblica según la Biblia nos la cuenta. Y luego está, paralela a ella, el origen histórico de las 12 tribus de Israel, que para muchos es sorprendente descubrir que el origen histórico de las 12 tribus no corresponde necesariamente con el origen bíblico o lo que la Biblia nos dice de las 12 tribus. Entonces, esos 4 programas podríamos decir que son como eh, base, base que ya tienen aquellos de ustedes que llevan con nosotros ya un tiempito. ¿Ok? Y sería una base y un refuerzo a este estudio importante o beneficioso para los más nuevitos. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa base, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento tiene 27. Y en la Biblia católica, 27. Y en la Biblia protestante, 27. Entonces, cuando la gente dice, no, no, pero es que la Biblia católica tiene más libros, porque la Biblia católica tiene lo que en el protestantismo se conoce como los libros apócrifos, que puede ser primero y segundo de Macabeos, los capítulos 13 y 14 de Daniel, que hemos estudiado en el canal, el libro de Tobías, etcétera, etcétera. Hay una serie de libros que no están en la Biblia protestante, pero sí en la católica, sí, pero esos libros están en el Antiguo Testamento. Son libros inspirados o considerados inspirados por el judaísmo, entonces son libros que están en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Lo que es el Nuevo Testamento, sea la Biblia católica, sea protestante o cualquiera de las dos, tienen los mismos libros y los mismos libros son 27. ¿Ok? 27. Entonces, en el estudio en el cual hablamos de 100 años sin Biblia, recuerdo por aquel entonces que le comentaba a Mary que vamos a poner el título 100 años sin Biblia por no poner 200 o por no poner 300. De hecho, dentro del estudio sí que comentamos, sí que lo comentamos. Decimos, uf, ¿cuánto tiempo el cristianismo creció sin tener algo así siendo leído regularmente desde Génesis a Apocalipsis en las iglesias? Y en el título lo ponemos como 100 años, pero en el contenido del vídeo revelamos que podría haber sido 200, 300 años. O sea, en el mayor crecimiento exponencial del cristianismo en la época post a Jesús, en esa época del siglo II, recuerden que el siglo II es a partir del año 100 en adelante, del siglo II, del siglo III y del siglo IV, lo que se, lo que se presentaba en las iglesias mayormente eran extractos de algún evangelio, extractos de alguna carta de Pablo, muchas cartas de sus propios líderes o sus propios obispos, como puede ser Clemente o, am, o Justino el Mártir, etcétera. Muchos conceptos teológicos, una evolución teológica, etcétera. Pero de Génesis a Apocalipsis, vamos a decirlo de esta manera, eso de que existen en muchas iglesias del el año bíblico que le llaman, que es cuando la persona empieza el 1 de enero a leer el primer capítulo de Génesis, el 2 de enero el leer el segundo capítulo de Génesis, etcétera, etcétera, y está programado todo para que el 31 de diciembre te hayas leído el capítulo 22 de Apocalipsis. Ese año bíblico no lo podían hacer en el siglo segundo, y no lo podían hacer en el siglo tercero, y no lo podían hacer en el siglo cuarto, por lo general, la gran mayoría de las iglesias y la gran mayoría de los feligreses o de los creyentes.
que nos da mucho que pensar. De ahí luego el otro estudio que nos sobran 66 libros, porque fue cuando más creció el cristianismo. Hay personas que dicen, bueno, pero si no tenemos la Biblia, entonces no tenemos cristianismo. Y sin embargo, la historia nos dice lo contrario. La historia nos dice que sin Biblia por los primeros siglos, sin un canon bíblico por los primeros siglos, curiosamente es cuando el cristianismo creció exponencialmente al punto en el cual se convirtió en la religión, eh, digamos, financiada y apoyada por el reino romano. ¿Ok? Bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, el cristianismo tiene un proceso en el cual, a través de un proceso histórico, se convierte en la religión cristiana. Recientemente hablaba con un amigo y les decía que la religión cristiana es un oxímoron. Un oxímoron es una contradicción en sí misma. Una contradicción en sí misma. ¿Por qué digo que es una contradicción en sí misma? Porque el cristianismo o las enseñanzas de Jesús de Jesús de Galilea hablan de perdón, hablan de respeto, hablan de amor, hablan de apoyar al débil, de alzar al débil, de levantar al oprimido, de sanar y cuidar al enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la religión por concepto, habla de que no vales para nada, habla de que pero no valiendo para nada, si crees lo que la religión te está diciendo, eres mejor que el resto, no estás al mismo nivel que el resto, eres mejor que el resto. Todas las religiones están influenciadas por poder, todas utilizan la amenaza del miedo, porque si no vienes te vas a quemar el infierno, si no vienes te va a castigar Dios, si no vienes el karma, como en el hinduismo, te va a alcanzar. Si no te portas bien, por ejemplo, como en el hinduismo, te vas a reencarnar en una hormiga y te van a pisotear, o en una vaca, o lo que sea. eh, o vas al infierno, o vas al purgatorio, o etcétera. Entonces siempre hay una influencia de miedo, siempre hay una influencia de poder sobre las conciencias de aquellos que son sus feligreses, y siempre hay una influencia en ese poder económico. Siempre hay un dinero por ahí mezclado. Entonces, cuando tú juntas el cristianismo puro de las enseñanzas de Jesús con la palabra religión y lo formas como la religión cristiana, estás poniendo una contradicción en sí mismo. ¿Ok? Sin embargo, el cristianismo pasa de ser cristianismo a la religión del cristianismo en un proceso histórico en el cual ah, existe una evolución teológica de conceptos que no estaban en el siglo primero, pero que van siendo añadidos, perdón, según va evolucionando y según va avanzando el, el- ese proceso eclesiástico religioso. O sea, digamos que tenemos la simplicidad de las enseñanzas de Jesús, y a esa simplicidad se le va poniendo ropas y cascabeles y collares de oro y anillos de oro, etcétera, etcétera, y se va creciendo una estructura y unos conceptos teológicos alrededor de ello. Ok. Cuando tenemos los 27 libros, o sea, no estamos hablando del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el Tanaj, el Testamento judío. ¿Ok? Entonces ya los judíos eso ya digamos, nos lo dieron hecho. ¿Ok? En el mundo antiguo, del segundo y tercer siglo, ya el antiguo ya estaba hecho. ¿Ok? Entonces, en el nuevo hay 27 libros. Entonces, la, el cristianismo en sí, que va evolucionando a una estructura religiosa, esa estructura religiosa está de una u otra manera no vista bien dentro del reino romano. Entonces,
sí que es verdad que hay una diáspora de cristianos, una dispersión de cristianos en lugares del Reino Romano, donde Roma o los tentáculos de Roma no son tan potentes como digamos en Asia Menor. Y eso puede ser, por ejemplo, en la zona norafricana más hacia el oeste o en la zona de la India oriental, etcétera, donde los tentáculos de Roma no llegan tanto, entonces, claro, tienen sus propios desafíos, porque tienen, evidentemente, los habitantes de esas zonas que también tienen sus creencias y sus religiones, etcétera, entonces siempre va a haber un golpe de culturas, especialmente en la religión. Entonces, al ver un golpe de culturas religioso, hay un golpe de culturas también y un golpe de poder, un tira y afloja de poderes. Pero sí que en el reino romano, donde los tentáculos son más fuertes y está más establecido en Asia Menor, Roma, Siria, etcétera, 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 eh, Alessandría, por ejemplo, en Egipto, etcétera, en esa zona el, el cristianismo, según se va formando más en esa religiosidad o en esa, en ese formato de creencias más establecido, y más regulado y con más líderes y con un sistema económico que también que va por allá y que también un sistema teológico que va creciendo, el cristianismo es legalizado en Roma en el 313. Este es el siglo IV. O sea, el cristianismo oficialmente es legalizado en el 313 por un emperador llamado el emperador Constantino. ¿Ok? Que no hay que diferenciar entre legalizar algo que hasta ese punto, por lo menos en los libros, estaba ilegal, era ilegal bajo el reinado oficial de Roma, pertenecer a una congregación cristiana, a una religión cristiana, era ilegal. Pero en el 313 se legaliza por el emperador Constantino. Y se legaliza, pues, de la misma manera que a día de hoy se legalizan muchas cosas. Por ejemplo, como se ha podido legalizar la marihuana en Estados Unidos. O sea, llega un momento en el cual dice, bueno, es que no lo podemos controlar. Es que está por todos los lados. Es que todos tienen 6 plantitas en la casa. Es que hay un tanto comercio por todos los lados que ya es, como decía mi abuela, a la fuerza ahorcan. O sea, la legalización es porque ya te ha ganado. Ya te ha ganado lo de fuera, entonces vamos a legalizarlo, vamos a hacerlo legal porque ya nos han ganado. Entonces, esa legalización del cristianismo ocurre en el 313. Ok. En el 313. Si bien es verdad que hay un número de libros que son, digamos, una columna vertebral, se han convertido en una columna vertebral, principalmente en Roma, en la iglesia de Roma, donde hay un obispo, donde está el obispo de Roma, sí que hay un número de libros, tanto lo que consideramos canónicos, o sea, dentro de los 27 libros, como libros fuera del canon, que se leen en las iglesias y que se comparten su contenido, etcétera, etcétera. Si bien es verdad, en realidad la lista, podríamos decirlo así, la lista de libros, de 27 libros, se ha ido barajeando, que quita uno, que pone otro, que por qué no este, que por qué no lo otro, a lo largo de unos cuantos años, unas cuantas décadas e incluso uno o dos o un siglo y medio anterior. Lo cierto es que primero la iglesia se legaliza por Constantino el 313. Pero la fecha, y para no equivocarme, tengo aquí la fecha en general, la fecha no es hasta el 367 después de Cristo. 367 después de Cristo, que el obispo de Alessandría, Atanasios, presenta una lista ya como autoevidente, podríamos decir. Y digo autoevidente porque es una lista en la cual
Este Atanasio se hace por correspondencia, habla con este y dice, sí, no, yo creo que sí, que sí. Y habla con el otro, sí, porque ¿cómo está en Siria? Pues yo creo que sí. ¿Cómo está en Roma? Pues yo creo que sí. Más o menos son libros que ya están teniendo un formato y una estabilidad en ese contexto histórico. ¿Pero de qué año estamos hablando? Del 367. Si ponemos a Jesús falleciendo en el año 30, 31, 32, 33, si ponemos a Jesús en esa zona, estamos hablando de 330 años después. Cuando empiezan a hablarse obispo con obispo y obispo con obispo y obispo con obispo, el de Alejandría con el de Roma, con el otro con el de Corintio, el ta 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 ta, y dice, yo creo que sí. Más o menos, más o menos esta es la lista. Entonces, se ofrece la lista y es la primera vez que el Tan Atanasio, obispo de Alejandría, usa la palabra canonización. Usa la palabra canonización. Entonces, ¿qué es esa palabra canonización? Es una palabra sacrosanta, de un concepto sacrosanta. Cuando tú canonizas a una persona, esa persona es separada del resto. San Agustín. Entonces, San Agustín es una persona que ha sido canonizada. Madre Teresa de Calcuta es una canonización de una persona. Esa persona, eso no significa que no haya otras personas buenas. Hay otras personas buenas. Pero esa persona, dentro de ser buena, la iglesia considera que tiene un extra, tiene un algo diferente, por encima de. Entonces, eso es una canonización de una persona. Entonces, ¿cómo se canoniza un libro? O sea, ¿quién tiene el poder para canonizar a una persona? Quiero que piensen lo siguiente. ¿Qué poder tiene o cree tener alguien o una institución para canonizar algo? Bueno, pues esa institución que se cree precisamente con el poder de abrir y cerrar puertas aquí en la Tierra de la misma manera que lo que esa organización abra aquí, pues será abierto en el cielo y lo que cierre aquí será cerrado en el cielo, que viene de Mateo 16 con Pedro, que tú serás en ti, construiré la roca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer aquí es que nosotros tenemos 27 libros en la Biblia, no en el siglo primero después de Cristo, no en el siglo segundo, no en el siglo tercero, sino en el siglo cuarto. Si bien es verdad que en el siglo tercero y posiblemente en el siglo segundo, muchos de los libros que acaban siendo parte de los 27 también son referenciados en el siglo segundo, en el siglo tercero, porque hay referencias, por ejemplo, de Pablo que Clemente pone en sus escritos, por supuesto. Pero al que se lee en las iglesias es a Clemente. Hay escritos de Orígenes y cartas de Orígenes en las cuales referencia a Pablo. Pero el que se lee en las iglesias es a Orígenes. ¿No entendéis? Entonces, por ejemplo, si bien estamos hablando de que una lista más o menos formada y oficial ya autoevidente, y digo autoevidente porque era una lista que la podría haber escrito otros dentro de lo que es la Iglesia Latina, la podrían haber escrito otros también, porque ya para aquel entonces es como que era casi medio dado por hecho, no había una oficialidad para decir que estos 27 son de una u otra manera algo más que el resto de las cosas que leemos en las iglesias. Tienen algo más. Y ese más es les autoriza, digamos, recibir esa imagen de sacrosanto, esa imagen de canonización por un sistema religioso que se autopercibe como
con un poder de poder canonizar o determinar qué es santo y qué no es santo. ¿Ok? Pero aún y todo, ahí no acaba la cosa, porque no es hasta el 380, o sea, 12 años después, recordaros que la religión cristiana se hace legal en el 3000 en el 313 por Constantino, pero no se hace la religión del reino hasta el 380. ¿Ok? Entonces, eso ya son 13 años después de que, am, de que Atanasios escribe, digamos, y dice, bueno, vamos a oficializar algo que es ya autoevidente. Estamos manejando siempre estos 27 libros y como que tienen un lugar especial en nuestras doctrinas. Vamos a oficializarlo. Pero en el 380 ocurren dos oficializaciones. La primera es la oficialización de la religión cristiana como la religión del reino romano. Y esto no es por Constantino, esto es por Teodosio. Teodosio I, el emperador Teodosio I, no Constantino, Constantino legaliza la religión. Pero Teodosio I hace que la religión cristiana sea la religión oficial del reino. El estandarte oficial del reino. Ese es Teodosio I. Y eso es en el 380. En el 380. Justo en el mismo año del Concilio de Roma. 380 Concilio de Roma. Ahora, ¿quién es el obispo en Roma? El obispo en Roma es Damasio. Es el papa en Roma. ¿Ok? Y ahí se ratifica la lista de Atanasios, se ratifica los 27 libros. Entonces, ¿cuándo fue ratificado? Por lo menos en aquel entonces, porque la lista es ratificada incluso durante la época del protestantismo, es nuevamente ratificada como, sí, estos son los 27 libros, pero eso es una nueva ratificación posterior. Pero la ratificación de la lista de Atanasio, ¿ok? En el 367 ocurre 13 años después, junto con la Teodoro diciendo que la religión cristiana es el estandarte del reino romano y Damisio, el Papa de Roma, certificando, poniendo su sello de aprobación y diciendo, estos son los 27. Entonces, ¿por qué tenemos 27 libros? Entre otras cosas, porque hay, evidentemente, no es una respuesta tan simple como esa, pero históricamente tenemos porque Damasio I ratificó la lista de Atanasio de Alejandría de 27 libros. ¿Ok? ¿Y quién era Damasio I? El Papa de Roma. Entonces, tenemos que entender que lo que tenemos aquí es un reflejo de una evolución histórica que culmina, entre comillas, culmina, porque siempre va a haber un número de batallas teológicas a partir de entonces, e incluso en la época moderna, por cuanto más estudio del texto se ha hecho, veréis que hay versiones del Nuevo Testamento que tú puedas tener. Si tienes una Reina Valera y tienes una versión internacional, te vas a dar cuenta que hay ciertos textos que uno tiene y la otra no tiene. ¿Por qué? Porque han encontrado textos más antiguos y al encontrar textos más antiguos se han dado cuenta que ha habido inserciones en ciertos textos más posteriores. Pero en general partimos de la base de que en el siglo, finales del siglo IV, principios del siglo del, principios del siglo quinto. Y digo principios del siglo quinto porque si tenemos el concilio de Roma en el 380, luego tenemos el concilio de Cartago en el 397, que es a las puertas del siglo quinto, a las puertas del siglo quinto, donde ya básicamente, ok, ya estamos asentados. Y de ahí se presenta precisamente la traducción, no solo en griego como existía, sino la traducción en latín de la Vulgata de Jerónimo, ¿ok?
la versión en latín, que fue la versión, digamos, oficial por siglos, literalmente por siglos. ¿Ok? Y en esa versión, digo versión porque es en latín, em, porque a nivel de libros, ¿cuántos libros tenía dentro? 27. Estaba 27 libros. ¿Ok? Entonces, em, ¿cuántos de ustedes han visto, o han escuchado, perdón, han escuchado alguna vez, o incluso lo creen en estos momentos, que el libro de Hebreos ha sido o fue escrito por el apóstol Pablo? Sé que eh, sé que solo hay un poquitos con la cámara levantada. Tenemos ya un par de salas abiertas ahí, un par de páginas abiertas con las personas que nos están acompañando. Pero ¿cuántos de ustedes o se les ha dicho o creen que el libro de Hebreos está escrito por Pablo? Muchos de ustedes lo tienen por concepto, lo tienen porque se les dijo. A pesar de que el libro de Hebreos, y además tenemos un estudio del contexto del libro de Hebreos, que es que se titula así, el contexto del libro de Hebreos, en el canal, donde hablamos de que en ningún momento el libro en sí dice que el autor es Pablo. En ningún momento. Uno puede decir, es teología paulina, ¿ok? Porque hay ciertos elementos que como que resuena a la teología paulina, pero en ningún momento el libro de Hebreos dice que lo escribió Pablo. Sin embargo, es parte de los 27. Y no solo eso, sino que es considerado que Pablo lo escribió. O es considerado por muchos creyentes a lo largo de los siglos. Entonces, no sé si tienen sus Biblias al lado, pero vamos a hacer un experimento. Vamos a contar las epístolas donde el nombre de Pablo está asociada con esa epístola porque se encuentra dentro de la epístola. O bien viene en el saludo inicial o en el saludo final, yo Pablo, y tal y tal y tal y tal y tal y tal. O sea, como que hay una presencia del nombre de Pablo, lo que se pueden considerar las epístolas de Pablo. Entonces, si miramos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de lo siguiente. La primera epístola de Pablo es Romanos. ¿Ok? Yo según voy contando o llamando los nombres, ustedes en sus casas vayan contando cuántos de ellos. ¿Ok? Tenemos a Romanos. Tenemos a Primera de Corintios. Segunda de Corintios. Gálatas. Efesios. Filipenses. Colosenses. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y luego tenemos el libro de Hebreos. Pero el libro de Hebreos no dice que fue escrito de Pablo. Sin el libro de Hebreos. Y si alguien tiene acceso al chat, que me diga a través del chat cuántos libros hemos contado, cuántas epístolas de Pablo hemos contado. A ver si alguien me lo pone en el chat. 13. Muy bien. 13. 13 libros. Tenemos un enorme problema. Porque estamos hablando de que, entre otras cosas, la religión no solo usa el miedo, el poder, la intimidación, la amenaza psicológica de que no puedes abrir tu mente, tienes que pensar solo lo que nosotros pensamos, etcétera, sino que al mismo tiempo la superstición está muy presente. En todas las religiones hay un grado de superstición. Y si tú eres protestante o has tenido una experiencia en el protestantismo y dices, no, no, pero nosotros no somos supersticiosos. Trata de salir de la casa sin haberte arrodillado a orar, o a rezar, o a orar, o a hacer tu oración. Y ya pensando, uy, estoy aquí ahora ya en mi carro, en mi auto, camino al trabajo y no he orado, no me he arrodillado, etcétera. Oh, Señor, perdóname porque si no el día de hoy va a salir mal.
Y si, de hecho, si algo sale mal, si vas al trabajo y se te cae algo, etcétera, dices, claro, es que como no he orado antes de salir, como no me he arrodillado, en el catolicismo sería como salí de la casa rápido y no me presigné. Eso son supersticiones. Son pequeñas supersticiones, pero son supersticiones. ¿Ok? Entonces, la superstición también juega un papel importante en la religión y veréis que forma un papel importantísimo en la creación de 27 libros en lugar de 30 o de 40 libros en lugar de otro número. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con el 13? El problema con el 13 es que dentro del gnosticismo y los grupos gnósticos existieron y siguen existiendo. Los gnósticos son aquellos que tienen una información importante dentro de, digamos, podríamos decir, de las cábalas, hablando de supersticiones, de las cábalas, de los mensajes secretos, de lo que hay, digamos, el mensaje para el pueblo y luego está el mensaje escondido para los que saben, para los gnósticos, los que tienen conocimiento o knowledge en inglés. De ahí viene la palabra knowledge, de gnóstico. ¿Ok? Entonces, el número 13 es un número que está asociado. Uno puede decir, bueno, a la mala suerte, ¿no? Viernes 13, etcétera. No está solo asociado a la mala suerte, sino que está asociado a la oscuridad, está asociado al ocultismo, a, a rituales secretos, eh, negros, oscuros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora el problema es que nos falta la primera epístola de Corintios. Y digo la primera, porque bueno decir, ¿cómo que nos falta la primera? Si está primera de Corintios, sí, pero cuando tú lees primera de Corintios te das cuenta que la primera de Corintios es una contestación de Pablo a la respuesta a su primera carta, pero esa no la tenemos. O sea, en realidad lo que nosotros conocemos como primera de Corintios debería ser segunda de Corintios, porque dentro de esta primera de Corintios nos damos cuenta que había otra carta, pero esa carta no tenemos. Si la tuviéramos, pues no hubiera ningún problema. No hubiera ningún problema, incluso igual hasta Hebreos ni siquiera hubieran necesitado entrar. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos 14. ¿Y 14 qué es en la numerología? Es 7 más 7. Perfecto. Genial. Hay ciertos números que están dentro del ethos bíblico. Dentro de, digamos, de la esencia, del aroma bíblico. Y esos números, pues, pueden ser el 3, pueden ser el 4, ¿ok? Los 4 puntos cardinales. Puede ser el 7, puede ser el 10, puede ser el 12, puede ser los 24, porque es 12 más 12, ¿ok? Pueden ser, pueden ser ese tipo de números, pero lo que no puedes tener es 13. Porque si tienes 12 apóstoles no puedes tener 13. O tienes 12 unido a los apóstoles, o tienes 14 que es un derivativo de 7 y 7. Pero lo que no puedes tener es 13. Entonces, como no puedes tener 13, Hebreos se convierte en carta de Pablo. Entonces ahora ya, porque no puedes tener a Pablo solo con el número 13 colgando. Le tienes que asociar otro libro, pero no tenían otro libro para asociárselo, porque la carta a la Odisea, que sabemos que también hace referencia en una de las epístolas de la carta a la Odisea, la carta que os he mandado a vosotros, compartirla con la de la Odisea, dice en una de las epístolas, y los de la Odisea que compartan la carta que les mandé a ellos con vosotros. O sea, sabemos que tiene, por lo menos hay una carta anterior a los Corintios y por lo menos una carta a la Odisea. Por lo menos sabemos que hay dos más. Que ahí también estaría en problemas Pablo, porque entonces les das si encuentran las dos, les das el número 15. El 14 está bien, el 12 está bien, pero no me hagas del 13 al 15. El 15 es un poco mejor que el 13. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 13 es número del ocultismo. Por lo tanto, a falta de cartas, se le asocia, se le identifica a Pablo con el libro de Hebreos. Eso se hace, es un mecanismo, es una estrategia
numerológica que se hace a finales del siglo IV y principios del siglo V, y es lo que llamamos a día de hoy una creencia por tradición. Porque no hay evidencia dentro del libro de Hebreos de que ese libro haya sido escrito por Pablo. Sin embargo, aquellos que creen que Pablo lo creen por tradición. Es una herencia de una tradición, una creencia basada no en evidencias, sino basada en una tradición. Claro, a algunos que estén escuchando se les está explotando la cabeza porque dicen, bueno, pues que yo creía que sí, que el libro de Hebreos lo había escuchado, lo había escrito Pablo, y yo no soy católico. Pues es una tradición católica. El hecho de que Hebreos haya sido escrito por Pablo es una tradición y está basada en el hecho de que si tú no asocias el libro de Hebreos a Pablo, acabas con 13 epístolas de Pablo y claro, no puede ser un libro santo, un canon santo, con el número 13 metido por ahí. ¿Ok? A ver, os he comentado que había que se conocen de extractos. Y cuando digo extractos, o sea, tú tienes un extracto pequeñito en el cual ya no tienes todo el libro, pero tienes extractos de alrededor de 100 evangelios. ¿Ok? Está el Evangelio de Pedro, está el Evangelio de Judas, está el Evangelio de Tomás, hay diferentes evangelios. Y estos evangelios, no, muchos de ellos son del siglo II, muchos de ellos son del siglo III. ¿Ok? Son recopilaciones, por ejemplo, de diferentes tradiciones en áreas donde, digamos, la imagen de Jesús ha ido desarrollándose de una manera en particular. Entonces tú puedes tener un evangelio que está literalmente escrito en el siglo II, no en el siglo I, o que está escrito en el siglo III, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué 4? ¿Por qué Mateos, Marcos, Lucas y Juan? ¿Por qué 4? ¿Por qué no 3? Porque 3 es un número bíblico y 4 es un número bíblico. ¿Ok? Los 4 puntos cardenales, las 4 bestias, las 4 seres vivientes en Ezequiel, em, los seres vivientes también, los 4 espíritus de seres vivientes también en el libro de Apocalipsis. El número 4, las 4 esquinas de la tierra, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay otro además, otra cosa significativa con el 4 y es el nombre de Adán. Adán, con M al final, tiene 4, son 4, pum, pum, a Adam. ¿Ok? Entonces, dentro de la numerología, el nombre Adam, que significa humanidad, ¿ok? No es el nombre, ¿cómo te llamas? Adam. A día de hoy sí, personas se llaman Adam, pero en realidad significa humanidad, así como Eva significa la madre de todos. ¿Ok? O sea, tiene un significado que es descriptivo. Entonces, Adam es humanidad, universalidad de todo el complejo humano allá donde ese complejo humano se extienda. El nombre de católico es precisamente también universal. Significa lo mismo cuando dicen, bueno, esto es la iglesia católica. Significa en realidad es la iglesia universal. ¿Ok? Es la iglesia universal. Por cierto, sabemos que en estos momentos están buscando un nuevo papa en el Vaticano, una fumata blanca que, no, que revele el nuevo papa en el Vaticano, pero el antiguo papa, Papa Francisco, si uno lee entre líneas muchas de las entrevistas, el transcrito de muchas entrevistas, podemos por lo menos sospechar con con bastantes evidencias de sus transcritos en las entrevistas de que muy posiblemente él tenía una salvación mucho más allá, mucho más grande de aquellos que eran miembros de su denominación. Tenía un concepto del catolicismo precisamente como la palabra original del catolicismo indica, que es universal, una salvación universal. Esa es la palabra católico. O sea, a día de hoy está asociada con una religión, pero la palabra en sí significa para todos. ¿Ok? Entonces, que viene, digamos, paralela al concepto de Adán o humanidad para todos. Entonces, ¿por qué 4 evangelios? Por,
habiendo tantos, ¿ok? Y no te digo que atrapen, que pongan cualquier evangelio, pero de 100 había bastantes. Estaba el Evangelio de Pedro, estaba, o sea, había bastantes otros. O lo que se considera el Evangelio de Pedro. No que lo escribiera Pedro, sino lo que se llamó el Evangelio de Pedro. De la misma manera que el Evangelio de Juan tampoco lo escribió Juan, el Evangelio de Mateo tampoco lo escribió Mateo, y el Evangelio de Marcos tampoco lo escribió Marcos. ¿Ok? Pero sin embargo, se le conoce como el Evangelio de Pedro, como el Evangelio de Judas no lo escribió Judas y como el Evangelio de Tomás no lo escribió Tomás tampoco. ¿Ok? Entonces, ¿por qué 4? Bueno, entre otras cosas, vamos a indicar un número de ellas, pero entre otras cosas, 4 es un número que como evangelio significa buenas noticias para la humanidad. Entonces, usando el número te dicen eso. Evangelio son 4, significa el evangelio o las buenas noticias para toda la humanidad. Entonces, la palabra Adam en griego, con M, Adam, indica cada palabrita los 4 puntos cardinales. O sea, es un juego numérico. ¿A qué me refiero con un juego numérico? Bueno, tengo aquí las diferentes puntos cardinales que en griego responden a la palabra Adán. Recordar que Adán significa la humanidad o ser humano, toda la humanidad. ¿Ok? Evangelio significa buenas noticias. Y hay una redundancia en la palabra Adán cuando tú usas cada palabrita, cada letra y la asocias con los 4 puntos cardinales. Porque la A, la primera A de Adán, significa artón en griego, que es lo que en griego se le conoce al norte. Artón, que es la osa o la osa polar. ¿Ok? Artón es norte. Luego tienes la D, ¿ok? Que es el oeste o el poniente, como se dice en griego, el poniente, que es Disis. Luego tienes la A, que es el este, que es Anatole, que es Turquía, porque cuando una zona de Turquía donde en el griego, según evoluciona el lenguaje griego, ¿de dónde sale el sol? Pues sale de Turquía, sale de Anatole. Entonces, eso es su palabra adoptada, la palabra adoptada de el Levante. De hecho, en España, al Levante se le llama Levante porque el sol levantaba por ahí. ¿De dónde sale el sol? Pues sale del Levante, donde levanta. Y ahora la zona se llama Levante. ¿Ok? Y luego al sur, que es la M, se llama Mesembría. ¿Ok? Mesembría que viene del mediodía y era como donde el mediodía donde se situaba claramente donde estaba el sur. ¿Ok? Por la sombra. ¿Dónde se encontraba el sur? Y es por eso que nosotros orientamos las casas en el hemisferio norte hacia el sur y en el hemisferio sur hacia el norte, precisamente, y el mediodía nos ayuda a ello. Entonces, ¿qué te están diciendo con 4 evangelios? Te están diciendo que es buenas noticias para toda la humanidad en los 4 puntos cardinales. Eso es lo que te están diciendo. ¿Ok? Entonces, el 5 no vale. Entonces, el seis no vale. El 7 no vale. Y de hecho, además, dentro de los 4 evangelios tienes 3 que son los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, que no están listados en el orden en el cual se escribieron. El primero fue Marcos, muy posiblemente el segundo lo que se conoce como el Evangelio de Mateo, y el tercero Lucas y Hechos. ¿Ok? Lucas y Hechos. Entonces, tenemos el 3 metido ahí en los sinópticos, porque si tú lees Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque son muy parecidos entre ellos. Cuentan muchas de las mismas historias, con detalles un poquito diferentes, pero cuentan muchas de las mismas historias. Entonces tenemos los 3, donde ya el concepto de la Trinidad para ese siglo cuarto, final del siglo cuarto, ya es un concepto más establecido en el cual cualquier oposición a ese concepto es considerado herejía. ¿Ok?
Y el 321, de hecho, es considerado energía en el concilio de Nicea. Entonces tenemos el 3 que nos refuerza. Con el 4 la humanidad. Tenemos el Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con los tres hipnóticos. Luego tenemos el cuarto con toda la humanidad, etcétera, etcétera. Uno puede, en este momento, alguno de vosotros está diciendo, pero qué complicado todo es esto. Sí, sí, claro. Es que es todo pura numerología, pura tal, pero la mano de quién estamos viendo. ¿Qué mano estamos viendo en todo esto? Es una mano humana. Es una mano humana que está tratando, digamos, de poner estos mensajes aquí y allá, aquí y allá. Entonces, ¿qué tenía que incluir los evangelios? Aparte en este caso, que terminaron siendo cuatro, por lo que os comento. También tenían que ser evangelios que de una u otra manera fueran leídos en las iglesias más importantes. Y las iglesias más importantes, pues, podría ser Alejandría, podría ser Roma. ¿Ok? Entonces, había otras iglesias más pequeñitas, de una tradición, de una rama diferente, como la oriental, la siria, etcétera, el sur de Etiopía, etcétera, que tuvieran unos evangelios diferentes, pero como, digamos, como en los grandes transatlánticos religiosos cristianos de la época, no había llegado esos evangelios y no eran la tradición de leer esos evangelios en las iglesias, pues se quedaron fuera. Y la otra razón es que de una u otra manera tenían que ser asociados a los apóstoles. Con Pablo no había problema, porque Pablo, apóstol del Señor, se introduce él mismo, se presenta él mismo como Pablo, apóstol del Señor. Por lo tanto, con Pablo no hay ningún problema. Con Hebreos tampoco hay un problema porque en el momento que le atribuimos Hebreos a Pablo, ya Hebreos también lo podemos introducir allá. Aunque claro, en muchos aspectos lees Hebreos y dices, wow, pero si parece que estás hablando a los judíos. O sea, que como que Pablo con su ministerio de los gentiles aquí está hablando más a los judíos. Claro, porque no fue Pablo el que lo escribió. ¿Ok? Entonces, luego dicen, a ver, si tiene que ser asociados a los apóstoles, libro de Santiago. Sí, el libro de Santiago, la tradición, escuchen la palabra, la tradición nos dice que era el hermano de Jesús. Ya hemos estudiado en el canal con Alex Rey los 5 capítulos del libro de Santiago. Y ya hemos mostrado que el libro de Santiago es un libro del siglo II, no escrito por el apóstol Santiago. Pero la tradición nos dice que fue escrito por el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque para entrar en el canon tiene que haber una asociación con los apóstoles o haber visto al Señor o asociación a los apóstoles. Y uno puede decir, ¿pero qué asociación con los apóstoles tenía Marcos? Bueno, pues Marcos, la tradición nos dice, la tradición nos dice que era aquel que fue desnudo en la noche en la que entregaron a Jesús, que había un niño que era desnudo y tal, ese era Marcos. Entonces, ajá, ya está asociado. Entonces, Marcos ahí puede entrar. Entonces, Lucas, ¿cómo está asociado? Está asociado con el apóstol Pablo, porque era el médico que Pablo menciona, menciona a Lucas en ello, a pesar de que el Evangelio nunca habla de Lucas en sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo asociamos a Juan? El Evangelio de Juan. Bueno, por asociación. Es el apóstol amado. Entonces, ahora todos entendemos que el apóstol al que Jesús amaba era Juan. Eso es tradición. Yo no digo que sea verdad o mentira, pero es tradición. ¿Ok? Lo que sí sabemos es que el Evangelio de Juan muy posiblemente lo escribiera lo que se llama la escuela eh, Juanina, podríamos decirlo así. Hay una palabra en griego que la define, pero ahora se me ha olvidado, se me ha escapado la palabra. Y es básicamente una escuela en Éfesos o en la zona de Éfesos donde la tradición de Juan era más estudiada, más entendida, más comprendida, más grabada, más imprimida. ¿Ok? Entonces, el Evangelio de Juan de la manera más conservadora que lo podemos interpretar es el hecho de que fueran discípulos de Juan.
lo que lo escribieron. O sea, basados, digamos, en un récord verbal o escrito tal vez de el apóstol Pablo. O sea, del apóstol Juan, perdón. ¿Ok? Entonces, Mateo, pues ya tenemos Mateo, el apóstol, ese ya entra. Marcos es el niño, entonces está asociado. Lucas está asociado con el otro apóstol, que es Pablo, entonces entra. Y Juan, pues le ponemos que es Juan. No, no la. Y por último, aunque fueran aquellos discípulos de Juan, bueno, pues están asociados con el apóstol, por lo tanto también entra. ¿Ok? ¿Cómo entra Lucas? Perdón, ¿cómo entra el libro de Hechos? El libro de Hechos no es que entre. El libro de Hechos tiene que entrar en el momento que tú pones a Lucas. Porque el libro de Hechos es el libro de Lucas. Lo que pasa que nosotros luego, o sea, nosotros, la humanidad después, hacemos una diferenciación entre el Espíritu trabajando en Jesús, libro de Lucas, y el Espíritu trabajando en su iglesia, libro de Hechos. Pero originalmente es un evangelio. Un evangelio en dos diferentes rollos de papiro. Es un evangelio en el cual no entra en un papiro completo. Entran dos papiros. Entonces, los dos papiros están juntos. Entonces, Hechos entra porque entra Lucas. Lucas está ahí, tienes que meter a Hechos. Bien, entonces, ¿qué nos quedan? Nos quedan las otras epístolas. Nos quedan las epístolas de primera, segunda, tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, Santiago, Judas. ¿Qué más nos queda por ahí? Quiero mirar en el chat. ¿Cuántas otras epístolas nos quedan de aquellos que no son las epístolas de Pablo, que no es Hebreos tampoco, y que evidentemente no es Hechos, porque Hechos entra con Lucas? ¿Ok? ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas epístolas quedan? A ver quién me la pone, quién es el primero en escribirlo en el chat. ¿Cuántas epístolas quedan? Efectivamente. No sé, no puedo ver el nombre ahí, quién lo ha puesto, pero 7. Quedan 7 epístolas. Entonces tienes el 4 tienes el 7 y el 7 de las epístolas de Pablo, una vez que le has asociado el, el libro de Hebreos, y te quedan las otras epístolas. El libro de Hechos está con Lucas porque es una misma obra. ¿Ok? Si pones Lucas tienes que poner Hechos porque son dos papiros, o sea, dos rollos de la misma obra. Entonces te quedan otras epístolas. ¿Cuántas? 7. 7. Qué casualidad, ¿no? Que sean 7. Son 7. Literalmente son 7. Hay otras epístolas. Uf, bastantes más. Bastantes más. ¿Ok? ¿Pero por qué 7? Porque son 7. Porque tienen que ser 7. ¿Ok? Ahora, el libro más raro de todo el Nuevo Testamento, porque claro, uno puede extraer la esencia de Jesús, y de hecho hemos hablado en los últimos programas y tenemos un corto al respecto con relación a exprimir la esencia de Jesús. O sea, es como si esto fuera un limón y tú lo pones en una juguera. Y en un lado sale la pulpa y la piel, y en el otro lado sale el jugo de limón. Esa es la esencia de Jesús. ¿Ok? Esa es la esencia. El perdón, el amor, el respeto, el alzar al débil, etcétera. Esa es la esencia de Jesús, ¿ok? Entonces, claro, tú tienes esa esencia de Jesús que tú la puedes extraer del limón llamado Mateo, del limón llamado Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Tú puedes extraer la esencia de Jesús en ello, de las epístolas de Pablo, de las otras epístolas. Pero cuando llegas al libro de Apocalipsis, te atragantas porque habla de la ira, habla del lago de fuego, habla de tal, y todo es simbólico, es literatura apocalíptica. Entonces dice, ¿y esto? Porque uno puede decir, bueno, el Nuevo Testamento es diferente al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay genocidios, hay mandamientos de Dios para matar a niños, para matar a ancianos, para tomar niñas como concubinas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, uff, uff. Y hay gente que lee el Antiguo Testamento y dice, no, es que no, eso para mí es muy fuerte.
Pero luego lee el Evangelio de Juan, luego lee la esencia, empieza a extraer ellos mismos la esencia. Porque si te das cuenta, un buen cristiano, cuando digo un buen cristiano, una persona que sea buena y que sea y que siga a Jesús, en realidad lo que está siguiendo es la esencia. No sigue versículo por versículo, sigue la esencia. Ayuda al prójimo, es buen samaritano, etcétera, porque está siguiendo la esencia del mensaje. ¿Me entendéis? No la palabrita tras palabrita, sino la esencia del mensaje. Pero claro, estamos así con la esencia, con la esencia, con la esencia, y llegamos al libro de Apocalipsis y vamos. Nos explota la cabeza. Dices, uy, ¿y esto dónde salió? Es como que nos revierte de vuelta a esa mala sangre o ese mal estómago, un estómago revuelto que nos da leer ciertas cosas en el libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, o en el libro de Samuel en el Antiguo Testamento, o Reyes, etcétera. Y dices, uy, qué mal cuerpo me pone a mí el libro de Apocalipsis. Entonces dices, ¿y cómo entra el libro de Apocalipsis? Bueno, el libro de Apocalipsis entra en el canon de 27 con, con calzador. Entra con calzador porque entra y sale a lo largo de los siglos, entra y sale, entra y sale, entra y sale. O sea, unos dicen sí, tendrá algo que ver, otro dice esto no lo entiende, no lo entiende ni su madre, esto sácalo. Entra y sale, entra y sale. De hecho, fijaros que a pesar de que entra finalmente en el canon a final del siglo cuarto y principios del siglo quinto, a pesar de ello, el mismo Martín Lutero, 1000 años después, hace su tradición de la Biblia y no lo incluye. Dice, esto que se lo queden ellos. Y no lo incluye, no incluye Apocalipsis. Martín Lutero consideraba que el libro de Apocalipsis no tendría que estar en la Biblia. O sea, fijaros que la controversia de lo metemos o no lo metemos, lo metemos o no lo metemos, lo metemos o no lo metemos, era tal que incluso 1000 años después todavía había gente que se estaba preguntando, y por gente me refiero a Martín Lutero, ¿y esto qué hace aquí? No tiene nada que ver. Nada que ver, como dicen los chilenos. Nada que ver. Pura cabeza de pescado. Entonces, o sea, o como diría mi amigo, mi amigo Igor, diría, este que se ha fumado. O sea, el autor de este libro que se ha fumado antes de escribir esto. Entonces, ¿por qué entra el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis entra primordialmente o termina entrando en el canon primordialmente por una razón. Y os voy a decir la razón. 7 candelabros. Carta a las 7 iglesias. 7 ángeles. 7 copas. 7 trompetas. 7 copas de la ira. ¿Qué más? Hay otros 7, 7, 7. De los 144.000. 12.000. 12.000. 12.000. 12.000. 12.000. El libro de Apocalipsis entra en el canon por pura numerología. Porque está lleno de la numerología que precisamente los que finalmente terminan, digamos, de sellar esa lista, aprecian esa numerología. De hecho, el libro de Apocalipsis, en la época en la cual termina siendo parte del canon, es un libro en esa época considerado preterista. ¿Qué significa un libro preterista? Significa que lo que sea que está diciendo es algo que ya se ha cumplido. O sea, era una profecía o bien para el tiempo en el cual se escribió o una profecía que relata un tiempo pasado. En el tiempo en el cual se canoniza o entra parte del canon el libro de Apocalipsis, la- los teólogos de ese tiempo que firman debajo diciendo, sí, sí, que entre, que termine entrando, no, no afirman que termine entrando porque tiene un mensaje para el futuro. No, 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 no. Ellos interpretan que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje preterista, o sea, un mensaje contemporáneo a un evento en el pasado o un relato posterior a algo que ya ocurrió en el pasado. La razón principal por la cual entra es por la simbología numérica. Entonces tenemos 4 evangelios,
7 y 7 de Pablo, tenemos 7 epístolas y tenemos un libro que está plagado de sietes. El mensaje a las 7 iglesias, 7 candelabros, 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, con tantos 7, dices, aquí tiene que haber algo. Ponlo. Juan, Francisco, pon esto aquí dentro porque no entiendo. No lo entiendo porque, de hecho, el libro de Apocalipsis, aquí el que diga que es experto en el libro de Apocalipsis, que se pegue con un canto en la boca. Porque aquí, porque, ¿me entendéis? Entonces, el, por eso digo, no, Francisco, pon esto aquí porque no lo entendemos, no lo entienden ningún teólogo a lo largo de la historia, porque hay diferentes interpretaciones en el libro de Apocalipsis, según a qué teólogo tú hables o con qué pastor tú hables, hay diferentes interpretaciones, o según qué denominación tú proceses. Por lo tanto, es un libro que se da que se da a ser extrapolado en un montón de interpretaciones, pero la razón, por lo tanto, que entra no es porque entiendan el libro, no es porque el libro sea claro, no porque entiendan lo que significa o el mensaje que quiera transmitir, es porque está lleno de numerología que ellos aprecian. Y de ahí entra el libro. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos los 27. Y digo los 27 porque, claro, dicen, a ver, 4 más 7 de Pablo, más otros 7 de Pablo, más 7, más Apocalipsis son 26. Sí, y Hechos. Porque el libro de Hechos va con el libro de Lucas. Entonces nos salen 27 libros en el Nuevo Testamento. Y esos libros que tú tienes ahí en tu Biblia protestante son 27 porque en Roma se firmaron que fueran 27. Eso no es porque el protestantismo dijera que fueran 27. De hecho, si acaso, si hubiéramos seguido al protestantismo de acuerdo al protestante principal, que era Martín Lutero, ni Apocalipsis está dentro, ni Santiago está dentro. O sea, habría 25. Porque ni Apocalipsis lo incluyó y odiaba. Martín Lutero a regañadientes puso a Santiago porque odiaba el libro. Creo, bajo mi punto de vista, porque no entendió el libro. Porque ya hemos estudiado el libro de Santiago y Martín Lutero interpretaba el libro de Santiago como un libro muy legalista y el estudio que hicimos con Alex Ray nos dimos cuenta que no, que es un libro muy práctico, una cristianidad muy práctica del día a día. No tiene no es un libro trascendente, místico ni nada, sino muy real, muy práctico de la vida diaria. ¿Okay? Entonces creo que precisamente porque no entendió igual y en su mensaje de justificación por la fe, de salvación por la fe de Martín Lutero, no entendió a Santiago, sobre todo en momentos cuando Santiago está diciendo tú muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras, etcétera, etcétera. Entonces, claro, dice, obras. Se le dio un cortocircuito a Martín Lutero y dice, no, este tampoco entra. Y lo metió a regañadientes. ¿Okay? Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento porque es una producción, una compilación a través de un proceso de 3-4 siglos culminado por el Papa Damisios en Roma. Esa es la razón por la cual tenemos 27, no 30, no 40, etc. ¿Okay? En estos momentos vamos a parar el estudio en sí aquí y vamos a abrir también, vamos a dar la oportunidad para preguntas, comentarios. Alguno de ustedes si necesita una aspirina para el dolor de cabeza que les he causado o lo que sea. ¿Ok? Así que de momento vamos a cortar aquí la grabación. Déjame